Bueno, bendito y alabado sea el Señor por tantos regalos que nos da, por las dificultades que se nos presentan a diario, pero es lo bueno cuando hay dificultades, porque cuando hay dificultades el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural, porque en las dificultades es donde se fortalece el alma, se fortalece el espíritu y vamos a tener esa comunión con nuestro Padre Dios hermoso. Entonces, bendito y alabado sea el Señor por las dificultades, alabo el nombre de Dios, porque a veces uno llega con el deseo de conocer la palabra y siempre se nos presentan problemas, siempre hay problemas en la medida que vamos a buscar de Dios, porque el mundo no quiere que nosotros aprendamos la palabra. Entonces este momento nuevamente lo empezamos siempre invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios, yo te doy gracias siempre por lo lindo que tú eres, porque tú nos das una palabra nueva todos los santísimos días. Y hoy queremos que esa palabra se nos anide en nuestro corazón y la pongamos por obra. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, que la pongamos por obra y que esa palabra, como dice tu palabra, que esa palabra que vamos a leer hoy entre hasta lo más profundo del corazón, hasta dividir el alma del espíritu, hasta los tuétanos que entre y que nos haga esa nueva criatura, porque queremos nacer en Cristo Jesús. Queremos nacer en ti, mi Señor, porque ya no soy yo el que vive, sino eres tú el que vive en mí. Como lo dijo Pablo, eso quiero experimentarlo en mi vida. Por eso hoy vamos a leer a San Mateo capítulo 13, versículo 18. La explicación de la parábola del sembrador. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Vamos a desglosarla. Vamos a desglosarla. La primera semilla, son 4 semillas. La primera semilla es la que cae en tierra. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en el corazón. La segunda semilla que cae entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo, las preocupaciones son demasiadas y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto, todo esto ahoga el mensaje y no deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como los que dan 70 y otros como los que dan 30. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso mensaje, bendito y alabado sea el Señor. Primera semilla, porque esa parábola es hermosísima. Es la semilla que cae en el camino, llegan las aves y se la comen, y esa semilla no perdura. Y mira lo que dice bien la palabra. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Porque, ¿qué sucede con respecto a eso? Nosotros como psicólogos, siempre tratamos de ver qué es lo que está sucediendo en la persona y cuáles son las heridas que se traen del pasado. Porque a veces nos comportamos de una manera y no sabemos por qué nos comportamos. Y tratamos siempre de indagar cuál es la razón, la raíz de esa situación. Entonces dice la palabra que cuando la primera semilla, que es la palabra de Dios, porque tenemos que nutrirnos, si tú no te nutres de la palabra, pues siempre vas a estar muriendo de inanición, ¿sí? Espiritual. ¿Qué es inanición? Cuando uno deja de comer o uno deja de beber. Y la inanición espiritual es cuando tú no te nutres realmente de una verdadera semilla, de un verdadero alimento, y simplemente comes bagazo, como comida corrida, esa comida rápida, esa comida que no te alimenta en plenitud, sino es esa comida que no te nutre, sino que simplemente te engorda. Así sucede también a nivel espiritual. Esas comidas que son a las corriendo, ¿no? Como hacer un rosario a la carrera,
una coronilla de la carrera, hacer una cantidad de, por ejemplo, de novenas que realmente no tienen sentido cuando tú no las haces de corazón. Por ejemplo, hay momentos en que yo escucho a alguien, Dios te salve, amén. O por la sangre del Señor, amén. O sea, todo es una carrera, como ay, tengo afán. No. ¿Sí me va a entender? No lo experimentan en su corazón. ¿Y por qué? Esa semilla no llega a tu corazón. Esa palabra, ese alimento que realmente te debe nutrir a ti, el alimento que nos debe realmente alimentar a nosotros, que ese alimento sano, puro, perfecto, ese alimento que no tiene ningún contaminante, que es un alimento orgánico, espiritualmente orgánico, perfecto, es la palabra de Dios. Porque a mí Jesús es la palabra. Él se hizo carne y al hacerse carne a través de la palabra, ¿sí? Porque la palabra es Dios, es mi Jesús y Él se hace carne, es un misterio, Él se hace carne, viene entre nosotros, esta palabra se hace vida, o sea, la palabra de Dios, Él sale de la palabra, se hace vida en nosotros. ¿Qué sucede? Que esa palabra, para que nosotros no nos alimentemos de ella, el maligno, que es el que siempre está al acecho, porque él no quiere que nosotros nos nutramos y no nos quiere soltar de sus garras, entonces él quiere que nosotros nos perdamos. Y esa primera palabra que dice, esa primera semilla, ese primer alimento, es la que cae en tierra, cae en el camino, cae en la carretera, donde no hay tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón está árido. ¿Y por qué está árido? Por dos motivos. Uno, porque tenemos heridas de nuestro pasado. Hay huesos, cargamos con costales de huesos secos. Y esos costales de huesos secos del pasado, por un mecanismo de defensa cerebral, porque el cuerpo es perfecto, entonces, ¿qué sucede? Porque tuviste un abuso sexual, porque viste violencia intrafamiliar, porque viste cómo tu papá golpeaba a tu mamá, porque fuiste rechazado, por lo que haya sido, esas situaciones del pasado mentalmente lo que haces es bloquear y borrar. Entonces yo digo, no quiero recordar más porque me hace daño. Y el problema es que cuando tú tienes un buen recuerdo, desafortunadamente lo olvidas porque tuviste un recuerdo mucho más grande y el recuerdo bueno, lo sacas al mismo tiempo. Y entonces por eso es que te vuelves una persona que no recuerdas la palabra, que fácilmente se te olvidan las cosas, que por más que estudias no recuerdas. O te dijeron desde pequeño, de pronto, porque la mente es un computador, te dijeron, tú no sirves para nada, tú fácilmente eres una bruta, un bruto, tú no sirves para estudiar, dedícate a trabajar, no te voy a dar estudio. Te programaron y entonces tú te la creíste, porque la mente es un computador. Por eso tienes que renovar, dice Romanos 12:2, renueva tu manera de pensar. No vivas como ya siempre te lo han dicho que eras. No, renueva tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir y conozca lo que es bueno, perfecto y puro. Así vas a empezar a ver la voluntad de Papá Dios, que es buena, que es perfecta, cuando renuevas tu manera de pensar. Entonces empieza, te lo recomiendo, para que esa palabra se quede en tu corazón y no se pierda y el demonio no se la robe, realmente empieza a sanar esas heridas de tu pasado a través de nuestro Señor Jesucristo. Sánalas. De verdad busca ayuda para sanar esas heridas. Entonces, esa es la primera. La otra por la cual tú no recuerdas es porque definitivamente tú no has tenido hábitos de estudio, porque las tomas toda la carrera, porque no te dedicas a estudiar, porque simplemente lo lees o te dedicas simplemente a escuchar el Evangelio del día y te vas y ya. Y entonces esa palabra se la roba el demonio. Tal vez tú tienes el deseo de tener ese corazón de esa palabra, pero se la roba. ¿Por qué? Porque no tienes un hábito, no te acostumbraste a estudiar, no escribes. No, es que no sé escribir, pues va a tocar que aprendas. ¿Sí? Porque no tienes el terreno, es árido tu corazón, muy seco tu corazón, porque no te has dedicado a fortalecerlo. Esa es la primera palabra. La segunda, dice el alimento que cae en el camino. La segunda es el mensaje, la segunda semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantiene firme,
cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones y pierden la fe. No eres perseverante. No eres perseverante. Tienes el anhelo de buscar de Dios. Vienes con dificultades y te han dicho, por favor, busca de Dios. Es que Él es el único que sana. Eso está escrito en Juan capítulo 15. Yo soy el único que sana. Yo soy el único, sin mí nada podéis hacer. Acércate a mí. Juan 15, léete lo que es lindísimo. Si tú no te apegas a Él, no vas a dar fruto y siempre andarás árido, porque solamente vives dependiendo del hombre. Confías en el hombre, confías en tu esposo, confías en tus hijos, confías en ti mismo, en ti misma. O sea, andas en un egocentrismo y entonces dice la palabra, de igual manera, que maldito aquel que confía en el hombre y tiene toda su confianza en el hombre, porque será como una planta que está sembrada en un desierto y siempre tendrá sed, siempre andará buscando a alguien que me ame, alguien que me quiera. ¿Por qué? Porque andas así, porque estás apegada a cosas del mundo. Tu corazón no está en Dios. Y por eso es que fácilmente tú entras con un entusiasmo arrancada de caballo, parada de mula. Andas con un entusiasmo buscando de Dios y fácilmente se te va por las preocupaciones, porque tu corazón no tiene la suficiente tierra, no hay el suficiente de anhelo en tu corazón, porque no eres persistente. Como dice Santiago también, persona de doble ánimo. Un día dice sí y al otro día dice no. Eres una nube pasajera. Dice me comprometo y ya no lo haces. ¿Y por qué? Porque de igual manera te angustias y estás apegado al mundo. Las cosas del mundo te gustan y no eres capaz de soltar. ¿Te imaginas? Qué pesar de nosotros cuando andamos en esa manera, porque andamos siempre mendigando amor, alguien que me quiera, mendigando y mendigando amor. Tercera palabra. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no deja de dar fruto en ellos. Tremendo. La tercera palabra. Aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, pero andan en el mundo. Dicen ser muy creyentes, dicen ser muy espirituales y no son nada espirituales, son religiosos. Se dedican a hacer coronillas, muchísimas rosarios, se dedican a creer que yendo todos los días a Eucaristía, pero vacío en su corazón porque quieren salir como alma que lleva el Espíritu Santo a seguir consiguiendo dinero. Uy, no, 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 me tengo que ir porque es que el negocio del día. No, porque es que tengo tal cosa por hacer. Y no está pendiente de estar en los caminos del Señor. Las Martas, Martas. Marta, Marta, ¿por qué te angustias? Esas Martas que están pendientes allí de preparar la comida porque tienen hambre las personas y tienen que llenar el estómago cuando no se dan cuenta que la verdadera comida es la de Cristo Jesús. Esas Martas que es la hermana de María y la hermana de Lázaro, esas Martas son las que realmente tienen el mensaje dado para esta tercera semilla. Son creyentes. Marta es creyente. Marta ama al Señor Jesucristo. Marta sabe que perfectamente Él puede sanar a su hermano que había muerto. Ella lo sabe. Ella cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, pero siempre está en el mundo. Sus ojos no están plenamente en el Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Hay un dicho muy bonito, que cuando tú tienes dos relojes en la misma mano, en la misma muñeca, llega el momento en que uno se adelanta, otro se atrasa y después ya no sabes cuál es el que dice la verdad, a pesar de que eres creyente. ¿Pero por qué? Porque hay algo que estás tú permitiendo en tu vida, que es esa levadura de los fariseos, que es esas zorras, pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor, esas pequeñas indiscreciones que no, a pesar de que tú eres perseverante, pero todavía sigues en el mundo, porque hay cosas del mundo que te aferran. Y te voy a contar una historia rápidamente. Una monjita, y es real, una monjita que llevaba muchos años de vida consagrada, curiosamente en los últimos años empezó a sentir una sequedad impresionante.
ya no se sentía conforme en su comunidad, sentía que ya su vida espiritual no valía la pena. Y entonces ella va a un retiro hermoso, un seminario de vida en el espíritu carismático, y entonces ella escucha la voz del Señor, porque ella se pregunta, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué tanta aridez? Pero es que yo estoy consagrada a ti y yo busco mucho de ti. Y entonces ahí es donde habla esta palabra. Y el Espíritu Santo le dice, son las revistas que tú lees. Las revistas que yo leo. ¿Y qué pasa con las revistas? Yo no estoy leyendo algo impropio, yo no veo pornografía. Yo solamente veo Cosmopolitan. ¿Sí? Y esa, ¿te imaginas? Entonces ella por estar viéndolos constantemente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que poco a poco, dijo mi Jesús, al leer esas revistas, tú perdiste mi primer amor, porque te permitiste la levadura de los fariseos. Esas pequeñas fisuras que entran en tu corazón, las abres porque te permites el pecado. Aparentemente no es pecado. Ver una telenovela, tú crees que no es pecado, ¿sí? Pero poco a poco la sensualidad que está metida dentro de las telenovelas fácilmente te van metiendo, te van metiendo, te van metiendo y vas perdiendo tu primer amor. Esa es esa semilla. Entonces ten cuidado con las preocupaciones del mundo, porque a veces te dedicas más a buscar el dinero y creer que tu estabilidad familiar dependen del dinero y las riquezas. Y no está allí. Eso es mentira. El mundo te está seduciendo porque eso fue con lo que tentó el mal a mi Jesús, una de las tentaciones. Ven, si tú me adoras, yo te doy todo esto. Te hago un príncipe del mundo, te hago el poseedor de mucho dinero, vas a tener estos carros como nos los ofrecen. Es que a mí me impresiona qué curioso es Internet, ¿no? Yo solamente vi una imagen de un carro que estaban promocionando y después de que me quedé un momentico mirándolo, ahora se me saturó el de solo mensajes de carros, como que intuyen, nos leen, nos escuchan que yo estaba interesado de pronto en un carro y me salen una cantidad de publicidad y todas esas cosas y fácilmente uno va perdiendo su horizonte. Entonces uno debe tener mucho cuidado, muchísimo cuidado si tú estás consagrado o consagrada de evitar que realmente esa cizaña empiece a crecer en ti. Porque acuérdate lo que dice la palabra. Y eso se leyó en estos días que la cizaña y el trigo al mismo tiempo se cortan. Y las dos posiblemente pueden quemarse, o si el sembrador quiere quitar la cizaña a un lado y saca la espiga a este lado. Pero para eso tienes que tú crecer espiritualmente y cuidarte de esas pequeñas zorras que dañan el viñedo en flor. Y vamos con la cuarta y último mensaje lindo. Y dice, pero, acuérdate que el pero es un borrador. Pero la semilla sembrada, ¿quién la siembra? Mi Jesús. Sembrada en buena tierra, representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos, como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como las que dieron 70 y otros como las que dieron 30. Más claro, no se puede entender, ¿sí o no? Más claro, no se puede hablar. Y esto, más que explicación, es decir, si tú te aferras y te entregas a Dios y estás aferrado a mi Jesús, si te nutres con la palabra, despacio, meditada, si escribes, si tienes hábitos espirituales fuertes, de verdad, hábitos donde no seas tú una cotorrita que lee las cosas a la carrera y hace las cosas a la carrera como por tratar de llenar. No, así no es. Cuando tú empiezas a estar sumergido en la presencia de mi papá Dios, el fruto que tú vas a dar no solamente va a ser del 100, o puede ser del 70, o puede ser del 30, de acuerdo a tu compromiso y de acuerdo a tu persistencia, de acuerdo a tu constancia. Recuerda que sin Jesús nada podemos hacer. Y Pablo lo dijo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, porque él aprendió a sumergirse en la presencia de Dios. Cuando tú veas una imagen, no le prendas solamente veladora, no te acostumbres a eso. Acostúmbrate más bien a verla y meditar en cada una de sus llagas y mírala, profundiza en ellas, obsérvalas y adéntrate, más que estar simplemente como un amuleto allí en tu casa.
Adéntrate en cada imagen y empieza a vivir la presencia de Dios, porque cuando tú vives la presencia de Dios, realmente vas a ser una nueva criatura y ya las cosas viejas van a pasar. Dios te bendiga y que tengas un día espectacular.